Dios bendiga a todos en este día tan hermoso que Dios nos ha dado. Esta es la voz de la Iglesia Evangélica Borleyana del barrio Mameyal en Dorado. Y este que les habla es el pastor Carlos Rivera Benítez. Estamos aquí para llevar la palabra de consuelo, de paz y de gozo a las personas que van a estar escuchando a través de este medio. Así que les invitamos en este momento a compartir con nosotros la palabra del Señor, pero antes queremos hacer una oración para así dar comienzo rápidamente para entrar a la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, permite que a través de este medio las personas que van a estar escuchando, tanto los hermanos de la congregación como otros hermanos y otros amigos que van a estar escuchando esta palabra, te suplicamos que de alguna manera puedan, Señor, ayudarlos y hacerle ver y entender cuánto tú les amas, Señor, y que tus propósitos siempre para cada uno de nosotros es para bien. Que el contenido, que el mensaje de esta palabra, Señor, cale en lo más profundo de los corazones de aquel que escucha tu palabra. Toda la gloria es tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga en mis labios las palabras que tú quieres que sean expresadas, no las mías, sino las tuyas a través de mis labios. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Así que gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra de hoy se encuentra en 2 de Pedro, en el capítulo 1, del verso 12 al verso 21. Y dice de la siguiente manera: por tanto, yo no os dejaré sin recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas palabras, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirada por el Espíritu Santo. Que el Señor añada abundante bendición de esta palabra. Bien, amados, el tema de esta predicación o esta reflexión o enseñanza, como usted quiere expresar,
es el siguiente: nuestra seguridad en Él. Adoramos al Señor porque es para siempre su misericordia. El apóstol Pedro, sabemos quién era Pedro según dice las Escrituras, lo que conocemos de Pedro, que era una persona bien impulsiva. Esas son de estas personas que hablan y hay veces después que lo que dicen, después, espérate, que yo dije, muy impulsivo, actuaba cuando veía algo, reaccionaba y no medía lo que hacía. Bendito Jesús. Este mismo Pedro fue que en el momento de la verdad, como decimos nosotros, cuando arrestaron a Jesús y cuando vieron lo que le estaban haciendo a Jesús, negó al maestro. Lo negó después que había dicho unos minutos antes, un día antes: si todo el mundo te niega, yo no te negaré, estoy dispuesto a dar mi vida contigo también. Ahí es que el Señor le dice a Pedro: antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante, me negarás tú 3 veces. Y eso pues ya está escrito, esa historia que ya todos conocemos. Pero en este día lo que queremos resaltar ya no es ese Pedro que se comportaba de esa manera, estaba en el proceso de aprendizaje, pero él aprendió bien de su maestro, porque luego él, en esta segunda carta, él la escribe desde Roma. La primera estaba en Roma y tres años después que escribe esta segunda carta. Y cuando él escribe esta segunda carta, fue antes de iniciar Nerón la persecución contra la iglesia. Cuando está el gobernador o el emperador Nerón, fue el que inició, en él se inició la gran persecución contra la iglesia del primer siglo, donde muchos cristianos fueron ejecutados. Y en esta epístola, en especial en esta segunda carta, aquí vemos que Pedro está declarando que el Señor le mostró que ya iba a partir de este mundo. Estaba ya a punto de ser ejecutado. Y la tradición nos dice que fue ejecutado Pedro con la cabeza hacia abajo, porque él expresó: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Entregó su vida por Jesús. Nosotros, wow, qué seguridad tenía Pedro, esa confianza en nuestro Señor. Antes no podía expresar eso, pero ya cuando ve a un Cristo glorificado, a un Cristo resucitado, a un Cristo que compartió con él luego de haber resucitado, toda esta mentalidad de los discípulos, todo cambió. Se dieron cuenta de la realidad de lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos no lo entendieron. Cuando él le expresaba: sabe que dentro de tantos días o 3 días el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, de los gobernadores, de los escribas, de los sumos sacerdotes y del pueblo, y le escarnecerán y lo matarán, y al tercer día resucitará. Ellos nunca entendieron esas palabras. No las entendieron. Al punto que cuando matan a Cristo, aquellos dos que iban hacia Emaús, Jesús se le aparece a estos 2 discípulos y comienzan el diálogo con ellos. Y ahí Jesús le dice:
se acercó y ellos estaban hablando que hace 3 días mataron a Jesús y nosotros esperábamos que ese era el que nos iba a salvar, que era el rey de Israel, pero lo mataron y ahora nosotros pues vamos para la casa, por decirlo de esta manera. Ellos no entendieron. En la mentalidad de ellos no percibían a Cristo como que iban a resucitar. Ellos nunca lo entendieron. Su mentalidad estaba tal vez desde el punto de vista político. Veían a Cristo como uno que iban a liberarlo del yugo de los romanos. Esa era la mentalidad de la mayoría de sus discípulos. Alabado sea el Señor. Pero vemos aquí que ya Pedro, la gran preocupación de Pedro era, como dice la Escritura, advertir a los cristianos cuando escribe esta segunda carta de los falsos maestros, que se guardaran de estos falsos maestros, y le estaba exhortando a crecer en su fe, a que siguieran. En otras palabras, ustedes, venga lo que venga, mantengan su fe y sean guardianes de los principios que les hemos enseñado, como Pablo decía también. Pablo decía de esa manera, cuando a Pablo lo iban a ejecutar, en la segunda carta a los Corintios, ahí vemos en el capítulo 4, del verso 6, que dice la Escritura, cuando Pablo le dice a Timoteo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Observemos bien lo que Pablo expresa aquí en estos versos. Y observemos bien los versos que Pedro está expresando aquí, que fue lo que le leí. Cuando Pedro, en este capítulo 1 de esa segunda carta, en el versículo 14, Pedro expresa, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Wow, aquí vemos más o menos el mismo discurso. Pablo en la cárcel para ser ejecutado, ya estaba a punto de ser ejecutado Pablo. Él no se preocupó por lo que le iban a hacer a él. La preocupación de él, yo siempre digo que Pablo tenía corazón de pastor, porque la preocupación de Pablo era por la iglesia, por los creyentes, por las iglesias que él fundó. Él en la cárcel enviaba cartas a distintas de estas iglesias que él fundó. La preocupación por el cuerpo de Cristo. Siempre estaba pendiente, las visitaba. Cuando estaba lejos le enviaba cartas, o por medio de los hermanos que eran parte de su ministerio. Así que aquí vemos ¿cómo yo le diría? Un sentimiento que es noble, que es de imitar la preocupación por los demás. Ese gesto, para mí, hay una demostración de amor hacia el prójimo, hacia los hermanos, hacia la iglesia del Señor. Porque cuando tú te preocupas por aquellas personas que te rodean, por aquellas personas que tú has sido, por decirlo de esta manera, el padre espiritual,
Te preocupa por esos hijos que tú engendraste. Entonces Pablo, wow, al igual que Pedro, voy a tomar a Pablo primero. Pablo, después que padeció, que lo metieron preso, que le dieron tantos azotes, sufrió por la causa de Cristo. Déjeme decirle, esto no fue de la noche a la mañana. Estamos hablando desde que inicia su ministerio hasta el momento de finalizar su ministerio. Pablo padeció. Él escribe a la carta a los Corintios los sufrimientos del apóstol, sufrimientos por los de la nación, por los enemigos de la obra del Señor, de los judíos, de todo el mundo, y expresa: fui náufrago, padecí persecución, fui azotado 40 veces menos una. Y él expresa ahí todos los sufrimientos que él experimentó por la causa de Cristo. El enemigo siempre se ha empeñado a través de toda la historia bíblica de detener el programa y los propósitos de Dios. Dios, para llevar a cabo sus propósitos, Dios usa a siervos. Cuando Dios va a hacer algo, comunicar un mensaje, no habiendo nadie disponible en ese momento, Dios comienza y llama a uno que no estaba en su plan, por decirlo de esta manera. Y quisiera dar un ejemplo del Antiguo Testamento, que es el caso de Oseas. Oseas, una persona campesina del campo, no tenía experiencia. Dios llamó a este campesino, hombre sin letra, para llevar un mensaje a la nación de Israel. Entonces, como el profeta no tiene experiencia, pues Dios lanza al profeta, a Oseas, en una experiencia doméstica. Entonces Dios le da una orden a Oseas y le dice: ve y ama a una mujer amada de su compañero. Y Oseas fue y se casó con Gomer, una mujer prostituta, amada de su compañero. Oseas, en obediencia a Dios, fue y se casó con esta mujer llamada Gomer. Entonces, vemos qué fue lo que sucedió. Viene, se casa con Gomer, Oseas, se la lleva a su casa, y cuando está el primer año, pues ok, honeymoon. Como dice uno, los recién casados están de honeymoon. Y entonces vemos que todo iba marchando bien, y tienen su primer hijo, y no hubo tantas dificultades. Pero cuando va el segundo hijo, ahí observa que Gomer se está dando escapadas, y al punto que lo abandonó. Pero cuando lo abandona Gomer a él, ya habían transcurrido unos cuantos años, tal vez 4 años, por ahí. Ya tenía hijos e hijas. Vamos imaginando esa escena cuando Gomer abandona el hogar. Cuando Gomer viene, que se va, coge las pocas pertenencias que tenía y se va, y los hijos ven que su mamá se está yendo. Observemos un momentito cómo reaccionarían sus hijos. Papi, ¿para dónde va mami?
Y él no tenía palabras que expresar a sus hijos. Vamos a ver lo que le pasa a Oseas. Llora y llora y llora, porque su esposa lo abandonó y le fue infiel. Los hijos en el hogar: papi, ¿cuándo viene mami? Imagínense cómo estaba el corazón de Oseas. Estaba destrozado, llorando y llorando y llorando y llorando. ¿Quién mandó a Oseas a casarse con una mujer amada de su compañero? Dios. ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero entrar ahora. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios quería preparar a su profeta. Él tenía que experimentar en carne propia lo que era la infidelidad, para poder llevar el mensaje que Dios le iba a dar al profeta Oseas. Él tenía que experimentar en sí mismo lo que sufría Dios, la fidelidad de su nación. Oseas no podía proclamar este mensaje porque no estaba preparado. Dios lo manda a una tragedia doméstica para que pudiera experimentar el dolor que se experimenta de la traición, de la infidelidad. Cuando Oseas experimenta esto en su vida, lo que es la infidelidad, Oseas se dio cuenta que como él lloraba, había otro que estaba llorando al lado de él, que era Dios, por la infidelidad de su pueblo. Entonces, algo bien importante que nosotros debemos aprender, la lección que Dios nos da, y yo quiero que tú aprendas a escuchar con detenimiento. Una experiencia de esa naturaleza en Oseas era necesaria para entender el mensaje que él iba a proclamar. Nosotros como creyentes debes entender esto. Nosotros no podemos proclamar el mensaje de la cruz si no vamos allá al Calvario. Oseas tuvo su propio Getsemaní, y nosotros también en un momento dado vamos a tener nuestro Getsemaní. Tenemos que ir al Getsemaní, donde allí el Señor sudó gotas de sangre. Allí fue donde el Señor, por decirlo de esta manera, derrotó a Satanás allí. Alabado sea el Señor. Nadie puede proclamar el mensaje de la cruz si no lo entiende primero, si no va a esa cruz y entender lo que sufrió Jesús por nosotros. Yo pasé por ese Calvario, yo tuve mi propio Getsemaní, yo fui ahí, yo Dios terema tu kumasto, tarema wasa, mesaya ma poteriama, te costó mamá. Ay, tarema. Santo eres Jesús. Yo tuve que pasar por mi Getsemaní también para poder yo entender el mensaje que proclamo ahora. Dios me llevó a mí a una experiencia de perder mi hija, la cual se me muere en mis manos. De 2 meses, casi 4 meses de nacida. Cuando nació con dificultad en los pulmones. No podía llorar porque la respiración se le cortaba. Y sucedió que comenzó a llorar y los pulmones, y dejó de respirar. La llevamos al médico y en el camino hacia el hospital fallece mi nena en mis manos. Cuando se está enterrando en el cementerio de Dorado, en el momento de enterrar a mi nena, yo estaba adorando a Dios.
yo le decía, Señor, tú sabes, Jehová dio, Jehová quitó. Señor, eso no va a impedir que yo te adore ni te glorifique. En el otro día del culto en la iglesia estaba yo adorando a Dios y glorificando. Señor, tú sabes por qué lo hiciste. Hasta el día de hoy nunca le he dicho al Señor por qué. Dios sabe lo que hace y Dios siempre va a obrar en favor de sus hijos y lo que es mejor para sus hijos. Yo fui al Getsemaní, yo experimenté precisamente las palabras que venían a mi mente en ese momento, pero Jesús padeció más por mí en la cruz. Él no hizo nada, Él se entregó por mí en la cruz y Él está ahí a la diestra de Dios el Padre. Sufrió tantos dolores, fue al infierno, experimentó los tormentos del alma condenada, resucita al tercer día para mi justificación y para tu justificación también, amigo que me escucha, hermano que me escucha. Aleluya. Aunque sea o en silencio o en voz audible, dale gloria a Dios por lo que hizo. Wow. Estaba en Oseas, tuvo su Getsemaní, entendió el mensaje. Nosotros para proclamar el mensaje tenemos que ir al Calvario. Ese significado debe estar bien presente en nuestros corazones del alto precio que pagó nuestro divino Salvador Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Wow. Bueno, vamos a Pedro. Pedro, ya a punto, ya. Cuando yo leo estas escrituras, leo la de Pablo y leo la de Pedro. Ya le leí la de Pablo donde dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena carrera, he corrido la buena carrera, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. ¿Qué yo entiendo por esta porción bíblica? Eso es un cántico de victoria. Pablo estaba diciendo, hasta aquí lo logré, permanecí fiel, luché contra viento y marea, pero al día de hoy me voy gozoso con un cántico de victoria. Vencí en el nombre de Jesús. La corona de justicia me está guardada. Parecido a lo que Pedro está hablando aquí en este capítulo 1 de la segunda de Pedro, que también, por decirlo así, yo le leí que él decía, cuando en la narración de Pedro, él fue testigo presencial de los eventos que él pasó con Jesús. Y uno de los eventos que él estuvo con Jesús, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, eso fue antes de Jesús morir. Y entonces él señala que en otra ocasión, en el monte de transfiguración, Jesús se transfiguró o se transformó allí, delante de ellos. Dios hace lo que quiere hacer Él. Hay veces Dios nos permite una experiencia sublime con un propósito, ver la realidad de lo que es Él y quién es Él. Ellos nunca habían tenido una experiencia como esa. Entonces Dios le demostró a ellos de que quién era Jesús. Y vieron un Jesús transformado ahí. Porque el Señor hizo eso. Porque esta experiencia iba a ser grabada en sus corazones para siempre. Cuando Dios te da algo, no hay nada, no hay nadie que te pueda quitar lo que Dios te da.
lo que Dios te permite vivir. Y esa experiencia, y no solo esa, sino las demás experiencias, Pedro dice que cuando estaba con él, Jesús hizo tantas cosas después que Él murió y resucitó. Y Él dice aquí en este capítulo 1, y nosotros estuvimos con Él después que resucitó, hablamos con Él, vivimos con Él, compartimos con Él después que resucitó. ¡Wow! El mensaje que proclamaba la iglesia del primer siglo, el mensaje era que Cristo está vivo. Cristo está vivo, Cristo resucitó de los muertos. Ese fue el primer mensaje, o el mensaje de la iglesia primitiva. Era ese: Jesús venció, está vivo y sigue vivo y está en los corazones. Y quiere reinar en los corazones de aquellas personas que le abran su corazón a Él. Así que, amigo, espabilate, como dice el jíbaro, y deja entrar a Jesús en tu corazón. Bendito sea el Señor. Aleluya. Estaba preocupado. Señor, ¿cuál es el mensaje que tú quieres que yo transmita? No es el que yo quiero, sino el que tú quieres transmitir. Y esta mañana yo le estaba pidiendo el tema al Señor para la palabra que iba a dar hoy. Y cuando estoy yo, mire qué cosa, Estoy en el baño y me dirijo, que ya iba a prepararme prácticamente para venir a la iglesia. Y cuando estoy allí, ahí viene a mi corazón el pensamiento: nuestra seguridad en Él. Yo comencé a reír. Y yo riendo, y yo, wow, Señor, gloria a Jesucristo, nuestra seguridad en Él. Y wow, Pedro está transmitiendo esa seguridad a través de lo que escribe. Pablo está transmitiendo por el contenido de las palabras de esa seguridad que él tiene. Cuando él declara que se va con el Señor y que ya corrió la carrera que peleó y venció. Aquí Pedro sencillamente está declarando: ya el Señor me dijo, prepárate que te vas conmigo. Ya lo iban a ejecutar. A Pablo lo ejecutaron. A Pedro lo iban a ejecutar también. A través del imperio romano de Nerón, que era el emperador de la época. Y ahí pues Pedro, wow, cuando expresa que yo estuve con él. O sea, mire, amado, usted que me escucha, si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, pues tenga esa confianza y esa seguridad, porque Dios nos está hablando y nos está diciendo en el día de hoy que tenemos que tener esa seguridad en Él, porque Él no nos abandonará en cualquiera que sean nuestras circunstancias. Nunca nos abandonará. Dios nos está diciendo: confía en mí. Confía en mí. Yo tengo el control. Aleluya, bendito sea su nombre. Si Dios te dice que confíe en Él, esas palabras deben proporcionarnos a todos seguridad. Cuando viene un mensaje de Dios que diga: no temas, yo estoy contigo, ¿qué Dios nos está diciendo? Tranquilo, estén seguros, yo tengo el control. Alabado sea el Señor. Así que en esta mañana, el espíritu de este mensaje es a la iglesia y a los amigos. Dios tiene el control. Aprendamos a confiar en Él y estar tranquilos,
por la seguridad que Él nos da. En el Señor podemos estar en paz y tranquilo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Son promesas del Señor. Y en esta mañana quisiera terminar, amigo. Pedro padeció, sufrió, fue perseguido, Pablo y los apóstoles. La historia nos dice que todos fueron martirizados. Pero nadie muere por nada. Lo sorprendente de esto, que eso fue lo que llevó a Pablo a convertirse, a ser cristiano. Cuando vio que martirizaban a los cristianos y ellos no hacían ninguna resistencia. Y Pablo tal vez pensó y dijo, pero ¿por quién estas personas hacen esto? ¿Qué confianza tienen en Él? ¿Qué es lo que Él le ha prometido? Precisamente Jesús predicaba una vida después de esta. Había esperanza para todo aquel que creía en Él. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Si lo crees, llama al 787-314-9075 y vamos a orar por ti y presentarte al Señor, que es el que salva, es el que perdona, es el que restaura. Y tú verás que en tu vida y en tu casa va a haber una transformación si le da la oportunidad a Cristo. Llama, llama. Ese teléfono respira vida. Estamos deseosos de orar por ti. Y terminando, acuérdate, nadie te ama como te ama Jesús. Y ten seguridad, ten confianza, hermano, amigo, Dios tiene el control de nuestra vida. Así que Dios le bendiga en el día de hoy y quisiera orar para terminar. Padre, gracias. Lo que pusiste en mí, eso expresado. Te pido, Señor, que los resultados que esta palabra haya causado en los que han escuchado, toda la gloria te pertenece a ti. No yo, toda la gloria es tuya. Somos los canales de bendición para las personas. Queremos, Señor, que en la medida que tú nos puedas usar, bendecir a otras personas. Y el medio que se está usando, que tú usas, Padre, en primer lugar somos nosotros y luego el medio que tú nos proporcionas para llevar esta palabra. No sé el alcance hasta dónde puede llegar esta palabra y a qué personas tú envíes esta palabra, pero una cosa es ciertísima, que tu palabra nunca tornará vacía. A alguien tú le has hablado en el día de hoy. A alguien tú le has explotado en su corazón y en su mente una de las palabras que fueron expresadas a través de este mensaje. Así que, Señor, confiando en ti, en que tú le darás crecimiento y desarrollarás en las personas la semilla que ha sido sembrada. Así que en Cristo Jesús hemos orado, Señor, y pedimos que sane a los que están enfermos, liberte a los que están cautivos, y aquellos que están allá en el intensivo, en los hospitales, que han sido contagiados con este virus mortal. Enviamos esta palabra curativa a ese lugar, a esos lugares donde se encuentren, tanto aquí en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Enviamos esta palabra curativa, métete a esos lugares, Espíritu Santo de Dios, y haz milagros de sanidad para que ellos puedan entender que tú tienes poder para sanar, para restaurar,
para liberar, para la gloria de nuestro Dios. Así que en Cristo Jesús hemos orado. Amén. Dios le bendiga y que la paz de Dios sobre vosotros.